ya planteaba cuáles eran para destituir un asambleísta, pero yo hago una pregunta. ¿En qué parte de la Constitución dice que la señora Lourdes Tibán, por haber dado las declaraciones que dio, debe ser destituida? Propuesta del presidente. ¿En qué parte de la Constitución dice que el señor Clever Jiménez, también por haber planteado un juicio en contra del presidente por el tema del 30 de septiembre, debe ser destituido? Esos son partes de las causales que señala la Constitución. Si el presidente presenta esto como causales, entonces abre el abanico a que todas las prácticas que hemos visto hasta ahora en la legislatura puedan ser sancionadas. Lo que pasa es que si este código de ética entra en vigencia, Alianza País se queda sin medio bloque. María Ángel. Bueno, primero partamos de algo. La amnistía lo conocemos muy bien, quienes manejamos la Constitución de la República, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se establece exclusivamente para delitos políticos, no para delitos comunes. Entonces, en ningún momento se ha otorgado una amnistía por un delito común, porque de lo contrario esa amnistía no goza de validez. Pero María Ángel, les recuerdo que Floresmilo Villalta fue sancionado 4 veces, o sea, fue ratificada su sanción como violador 4 veces en 4 instancias judiciales. Viene la Asamblea, duda de todo el proceso judicial que se hizo alrededor de ese caso, le da la amnistía. Bueno, de hecho, hay que recordarle a la ciudadanía que la amnistía fue otorgada en la Asamblea Nacional Constituyente, con 83 votos, si no recuerdo mal. Es decir, los 83 asambleístas que votaron por esa amnistía fueron los causantes de aquello. Todos de Alianza País, y Cintia me recuerda quiénes más fueron Alianza País, y además durante esta asamblea amenazaron al fiscal si volvía a investigar el tema de Floresmilo Villalta. Hicieron una resolución y ella votó. Bueno, de hecho, ese tema creo yo que si la asambleísta Viteri tiene los fundamentos de hecho y de derecho como para incluso presentar algún recurso contra esa amnistía, porque incluso podría ser nulitada al haber sido otorgada por un delito común y un delito atroz, según ella. No es según ella, hay 4 instancias judiciales que lo dijeron. Ya, entonces podría declararse nula, por un lado. Por otro lado, ¿por qué no permiten que se analice ese tema, María Ángel? Se ha hecho alusión, permítame, Janet, se ha hecho alusión a ciertos delitos que pueden ser cometidos por asambleístas. Bueno, si se cometen delitos, esos asambleístas tienen que ser sancionados. Y de acuerdo a nuestra ley, por supuesto, en el ámbito ético, administrativo, pero también de acuerdo a la justicia. Nosotros como asambleístas no podemos jugar el papel de jueces. Los jueces están para administrar justicia en el ámbito penal, en el ámbito civil. Nosotros lo que podemos hacer es modificar de tal forma, y voy a decir algunas propuestas que lo estamos debatiendo incluso al interior del Movimiento País, para que la Ley Orgánica de la Función Legislativa sea reformada, porque si bien es cierto, ya establece al menos los deberes, las atribuciones, las obligaciones, las prohibiciones y las sanciones para los asambleístas que incumplan su mandato, su responsabilidad. Y por ejemplo, algo que ha hecho falta durante estos últimos 3 años es establecer sanciones sumamente fuertes para las ausencias en el Pleno, para el abuso de la autoridad. Pero a ver, y se propone que se reforme la ley la ley orgánica y no que haya un código de ética. ¿Por qué razón? Porque la ley orgánica prevalece sobre una ley ordinaria, sobre un código, sobre reglamentos e instructivos. Esa es la razón por la cual nosotros, al menos la mayoría de Alianza País, aún no tomamos una decisión unánime, pero estaríamos proponiendo más bien una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Diana. Bueno, está claro que muchas veces se habla de propuestas de iniciativas que irían a favor de llevar una mejor administración pública, pero están empezando a caer en su propia trampa. El presidente se le ocurrió en un momento, ahora los asambleístas ven que no es conveniente llevar un código de ética y es mejor reformar. Tendríamos que esperar un año hasta que se levante o pase el tiempo luego del veto total del presidente a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pero el trasfondo de esto, del gran discurso de tener un
código de ética no es otra cosa que cambiar las reglas de juego para sacar o deshacerse de sus opositores del presidente de la República. Eso está clarísimo con esta contradicción que en este momento se aclara, que los asambleístas proponen una cosa de Alianza País y el presidente busca otra cosa. Están buscando el atajo más corto para deshacerse de aquellos asambleístas que posiblemente vamos a estar para el 2013. Por eso es que hay que ser honestos desde un principio cuando se propone. Así como en el fútbol, y a propósito, suerte a nuestra selección para el próximo viernes, las reglas de juego tienen que ser desde el inicio, para durante y hasta el final del partido. Y para todos. Y no es porque está perdiendo el partido se me ocurre cambiar las reglas del juego para sacar a los mejores jugadores. Y eso busca el presidente de la República, siguiendo judicialmente a Clever Jiménez, a Lourdes Tibán, y yo que no estoy exenta de eso, con un juicio que ya está en proceso. Entonces es la verdadera intención. Por eso yo le digo al presidente de la República, hablando ya en términos deportivos, que juegue limpio y que enfrente en las elecciones a la unidad de las izquierdas. Juegue limpio, señor presidente, y enfrente en las urnas a Alberto Acosta en febrero de 2013 para que el pueblo ecuatoriano pueda decidir de forma democrática quién quiere que gobierne en el próximo periodo. Janet, yo tengo un solo comentario, si es que ya se acaba el tiempo. Yo creo que la intención es otra y el plan lo sigue Alianza País dentro de la Asamblea. El presidente quiere una consulta que la una en febrero a la elección de asambleístas. La pregunta será muy simple. ¿Quiere que los asambleístas corruptos sean sacados del Congreso? Todos vamos a decir que sí. ¿Quién la propone? Él va a hacer la campaña para unir el voto a su lista de asambleístas. Por eso es que el juego del bloque de Alianza País es por primera vez decir, hoy no estoy de acuerdo con el presidente, qué extraño. Y por otro lado, habrá que aumentar dentro de ese código de ética una revisión exhaustiva a todos los viajes que han hecho los asambleístas en este periodo, viajes de lujo, inclusive con familiares, cuánto han gastado y lo más importante, qué le han dado al país, qué de bueno esos viajes han dado al país en salud, en educación, en el tema delincuencial. Todo eso debe ser incluido en el código de ética. Yo ya pedí la información. ¿Quiénes han viajado? ¿Cuánto han gastado? Y los informes que digan específicamente en qué beneficiaron a los ecuatorianos sus giras lujosas mundiales. Cintia, ¿cómo diferenciar un acuerdo político de una venta de voto? Un acuerdo político de una venta de votos es sencilla. Si un legislador que nos obligan a todos a presentar nuestra propuesta en el Consejo Nacional Electoral antes de la elección, nos hacen firmar una propuesta que en base a eso la gente vota por nosotros. Un legislador ha dicho, por ejemplo, que va a defender a las víctimas de la delincuencia y llega a la Asamblea y se vende a un partido político que ha protegido a los delincuentes de Montecristi acá. Es obvio que traicionó a los votantes, por un lado, y luego parece que sus parientes están formando parte en empleitos de este gobierno. Y luego además que le han dado partidas presupuestarias para obras que en sus provincias se van llevando el 20%, ya sea en cantones o en prefecturas. Es fácil, Janet. Es más, lo dicen públicamente. Es que a mí no me dieron tal cosa, es que a mí no me gestionaron una obra. Y el presidente salió diciendo que hay de malo en que los asambleístas gestionen obras. Está en la Constitución, es causal de destitución. ¿Qué le parece a usted, María Ángel? Por ejemplo, aquellos asambleístas que han dicho públicamente, es que yo estoy pidiendo que me den la universidad. Yo ofrecí la universidad en mi campaña y ahora quiero que me den la universidad o si no, no les doy el voto. Bueno, partamos de algo, Janet, y si usted me permite me voy a referir a lo que han dicho mis colegas asambleístas. Pero quisiera que me responda primero esta pregunta. Claro. ¿Qué le parece? ¿Esos asambleístas deben permanecer en la asamblea o debería haber algún mecanismo para sacarlos por corruptos? Partamos de algo. Yo creo que la responsabilidad que como asambleístas tenemos es cumplir sin ningún tipo de chantaje nuestras obligaciones. Es decir, si nosotros apoyamos la creación, por ejemplo, de la Universidad de la Amazonía, que incluso la asambleísta es asambleísta de la Amazonía, del Oriente, y asimismo la creación de la Universidad de las Artes en el caso de Guayaquil.
En ese caso no estamos incurriendo en una falta o en una gestión o trámite del presupuesto general del Estado. No se puede chantajear. Eso sí es antiético. Y no han chantajeado, han condicionado el voto a tener la universidad. Eso es muy distinto a que la Asamblea, como corporación, apoye la apertura de una nueva universidad en beneficio de la comunidad. Créame, yo personalmente no he escuchado a los asambleístas de la Amazonía, a ninguno de ellos, chantajear el voto a cambio de la creación de la universidad. ¿Le dan la universidad o no voto? ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo lo llamaría usted? Desde mi punto de vista, eso, y a nivel de todos los ecuatorianos que nos están escuchando, es un chantaje. Ese es un chantaje. Eso sucedió, y tiene que ser sancionado. Eso sucedió, por supuesto. Eso tiene que ser sancionado. Es que usted hace un momento dijo que usted no ha escuchado. Y ahora le estoy diciendo que eso fue lo que se dijo. Y usted no está de acuerdo. Entonces le recomiendo vaya a la asamblea primero. Pero, no. Y averigüe lo que sucedió. Yo voy siempre a la asamblea. Entonces debería saber lo que sucedió. Pero dígame, ¿quién dijo eso? No, usted lo sabe muy bien. Pero dígame. Usted lo sabe muy bien. ¿Quién pidió la Universidad del TEN? ¿Quién? Todos los compañeros asambleístas. Lo pidió una sola asambleísta. Una sola asambleísta. Dígame quién es. Dígame usted. No, dígame usted. No es necesario. Es que todos lo sabemos, así que no es necesario. Quisiera saber cuál es su opinión acerca de cómo diferenciar un acuerdo político de una venta de voto. Ya, permítame antes de eso referirme a algo que han dicho las colegas. Han puesto en mi persona y así también en todos los compañeros de Movimiento País palabras que nunca lo hemos dicho, como es decir que no estamos de acuerdo con la propuesta del presidente. Eso es absolutamente falso. Estamos absolutamente de acuerdo, pero tenemos una propuesta distinta, diferente, pero eso no nos resquebraja políticamente. Cosa distinta existe en ciertos movimientos donde el jefe o el líder establece algo y todos los demás asambleístas tienen que decir lo mismo. Así no está, eso no está ocurriendo en Movimiento País. Nosotros tenemos una propuesta. El presidente de la República fue claro, quiere un código de ética. Extrañamente, ahora ustedes dicen que no quieren código de ética. Bueno, eso deben discutir hacia allá con el presidente de la República, pero es extraño que justo en este proyecto no estén de acuerdo, cuando han estado de acuerdo con el jefe durante todos los últimos 5 años. No, ¿qué jefe? Su jefe, el presidente de la República, quien ha manifestado muchas veces que es el jefe de la legislatura. Esa es una esa es una ofensa contra la voluntad de un pueblo que nos eligió. Esa es una ofensa, la ofensa de decir que los representantes de un pueblo tienen un jefe. Pero eso es lo que acaba de decir ella de los demás partidos. Tenemos. Eso es lo que acaba de decir sobre los demás bloques. Pero por favor. Ella no ofende, ofende a los demás cuando le tocan a ella. Bueno, si usted me permite, yo no le he interrumpido. O sea, manejemos con respeto, con ética, con, digamos, o sea, estamos entre mujeres, y con verdad, ¿cierto? Por supuesto. Entonces, si bien es cierto, nosotros estamos proponiendo esto y estamos absolutamente de acuerdo con que se tiene que mejorar y consolidar la institucionalidad de la Asamblea Nacional, y para eso se tiene que sancionar fuertemente todas las conductas antiéticas, corruptas que cualquier asambleísta pueda tener. Diana. Con código de ética, con amenaza de revocatoria de mandato, con amenaza de muerte cruzada, los hombres y mujeres valientes seguiremos denunciando los actos de corrupción que vengan de donde vengan, del Ejecutivo, de los ministerios, inclusive dentro de la Asamblea. Así es que estamos dispuestos a seguir defendiendo la democracia y vamos a seguir firmes en las próximas elecciones, inclusive denunciando la posibilidad de fraude en las próximas elecciones. Ahí estaremos y no nos amedrentaremos con ningún código de ética que aparentemente el Ejecutivo estaría proponiendo. Sí, esa es la última pregunta que les voy a hacer, porque el presidente de la República plantea este código de ética dando la idea de que no existe ningún mecanismo para sancionar a los asambleístas que puedan tener algún comportamiento inadecuado. Parte de esos mecanismos son la revocatoria y también la muerte cruzada. Tenemos ahora sí poquito tiempo. Cintia, quisiera un corto comentario sobre estas alternativas que existen. ¿En qué quedan? Si va a haber un código de ética, entonces ¿en qué queda la revocatoria, que es un derecho del pueblo, y también la muerte cruzada, igual, que es un derecho del presidente de la República? Exactamente igual, son parte de la Constitución. Ambas cosas se pueden seguir aplicando a la par que un código de ética que separe a los asambleístas corruptos de la Asamblea Nacional. Es más, yo creo que las causales constitucionales se quedaron cortas frente a las prácticas que el bloque de
gobierno ha ejercido durante todo este periodo. Así es que yo estoy de acuerdo que exista un código de ética y vamos a un baño total, que la ola arrastre quien tenga que arrastrar. Aquí no es todos menos mi compadre, todos menos yo, le decía la asambleísta Muñoz hace un momento, que ella dijo que los demás movimientos tenían jefe, y cuando usted le dijo que ella tenía jefe, dijo, no ofenda, que eso es ofender a los votantes. Aquí un discurso para todo, una verdad para todo. Si esa verdad le cae al legislador, quien sea que este o el partido político que se pertenezca, pues que la asuma. Para eso estamos en las elecciones, para eso ponemos nuestro nombre en una papeleta. Todos los riesgos los enfrentamos de frente, directamente. Nosotros no tenemos miedo a un código de ética. Lo que ella no respondió jamás es dónde está en la Constitución que Clever Jiménez y Lourdes Tibán deben ser destituidos, y yo también, como lo dijo el gobierno. Y Diana también. Y yo también, sí, Mariana, que no te olvides. Sí, tú también, Diana. Bueno, partamos de algo. Yo creo que todos los asambleístas conocemos que tanto en la ley penal como en nuestra Constitución se establece la responsabilidad por una denuncia maliciosa y temeraria. Y lo que se está siguiendo en contra del asambleísta de Zamora, Clever Jiménez, es precisamente eso. Porque abusando de la inmunidad, este señor plantea acusar al presidente de la República de genocida, del autor intelectual del 30S, etcétera, pero etcétera. Entonces, una cuestión esa es jurídica. Una norma para Entiendo todos. Que para que haya una sanción de temeraria y maliciosa, hay que levantar debe haber un juicio. Sí. Y en el caso de Jiménez no hubo juicio. Y hay que levantar la inmunidad para que eso se resuelva. Es que no hay excepción. Él podía haber sido sometido al juicio y luego destituido. Sí, pero es que lo que no hubo juicio. El señor Clever Jiménez presenta la denuncia y al no poderla demostrar, probar, no hubo juicio. Nada más que quedó ahí. ¿En dónde se prueba, María Ángel? ¿En dónde se prueba lo que uno denuncia? Sabemos que en un juicio, en un proceso. No hubo juicio en este caso. ¿Qué le parece a usted? No hubo juicio y lo quieren destituir. Y no han levantado la y lo quieren enjuiciar. Y no han pedido el levantamiento de inmunidad. Y por otro lado, en el caso de Lourdes Tibán, hemos sido absolutamente claros. Si el asambleísta no da nombres, es una exigencia no solo dentro de la Asamblea Nacional, sino a nivel de todo el Ecuador. Exigimos nombres, exigimos responsables de quienes falsificaron la identidad de las personas para inscribir a movimientos fantasmas. ¿Qué le hace pensar que cuando el asambleísta Tibán dice que empresas le ofrecieron recoger firmas, no dice me ofrecieron firmas falsificadas, claro, pero han manipulado tanto esa declaración que dan a entender a la gente que ella dijo que le vendieron firmas o que le ofrecieron firmas falsificadas? En términos generales habló de ofrecer. De cómo iban a ser obtenidas esas firmas, ¿quién las sabe? Le ofrecieron recoger las firmas, lo cual a mí también me parece absurdo. Cada tienda política debe hacerlo, pero yo no sé si eso es un delito. Y eso es lo que ella plantea. ¿Es eso un delito o no es un delito? Si llega a encubrir un acto delictivo, por supuesto. ¿Pero no deben primero investigar antes de que ya sancionarla responsabilidad y pedir su destitución? No se ha pedido la destitución. De hecho, ipso facto. Sí se ha pedido la destitución. Sí se ha pedido, el presidente la pidió. Sí, bueno, quisiera terminar con Diana, ya tengo que terminar con este tema, cerrar el tema, así que concluyo con usted, Diana. Sí, una vez más yo quiero recalcar que nosotros que nos hemos levantado la voz en defensa de los derechos de la libertad de pensamiento, de opinión, no nos vamos a dejar amedrentar ni con juicios, ni con códigos de ética, ni con revocatoria de mandato. Una vez más le vamos a derrotar a Correa en las urnas, como lo hemos hecho consecutivamente en Morona, Santiago y en más de la mitad de las provincias del país. Muchísimas gracias a mis tres invitadas por estar esta mañana para debatir abiertamente este tema. Yo quisiera cerrar diciendo que los que van y no cobran, los que se hacen elegir y nunca van, los que venden su voto, los que nunca participan, o sea, no trabajan, los que no aparecen a la hora de votar, los que se cambian de camiseta, los que agreden físicamente a sus compañeros, aunque ya dijeron que eso no podría ser una causal, los que se confabulan para evitar la fiscalización, esos no deberían permanecer en la Asamblea Nacional. Una alternativa es tener un código de ética y que una comisión ahí analice cada caso y los destituya. La otra alternativa es que usted no vuelva a votar por estos asambleístas que hacen este tipo de cosas. Para que cambie la política hay que interesarse en ella, hay que saber qué hacen las personas que se ganan nuestro voto. Para volverlo a recibir tienen que haber cumplido lo que prometieron. Vamos a hacer un